A mí ya no me la podés contar, mordisquito. Cajeros de piedra, la hacen huequita en el fondo. Que son cajeros de piedra, la hacen huequita en el fondo. Aguas que vienen de lejos, trayendo yo los descauces. Braman cuando se hace el río en los hondones del cauce. Braman cuando se hace el río en los hondones del cauce. ¿Tu nombre? Virginia. Virginia, listo, muchísimas gracias. De nada. Ah, bueno. Un aljibe. Cierto parecido con la casa de Rosas, ¿no? En Monte. La verdad no sabría decirle, no le voy a mentir. Hacía mucho que no venía, ya pintaron, estaban revocando. Alejandro estaba revocando. No te puedo creer. Sí, es multiuso. Loco, sí, multiuso. ¿Quieren entrar ya o quieren que empecemos por acá? Donde vos digas. Por lo general empezamos por acá. Vamos a ver cómo nos ayuda el tránsito. Tiene Bueno. que ver con hacer una pequeña introducción, más que nada vincular con las cuestiones económicas a partir de 1820. La explotación de la salina y la economía regional que se incorpora a la economía rioplatense, ya que abastece a la ciudad de Buenos Aires principalmente de sal. Eso es lo que atrae el comercio de las salinas cercanas a muchos comerciantes a establecerse de forma permanente y para ellos la necesidad de viviendas como Casa Carlotas, por ejemplo. Paralelamente mostramos las ollas que tienen que ver con la cacería, por ejemplo, de lobo y elefante marino, para almacenar la grasa de estos animales, confección de un aceite, lubricar las cubiertas de los barcos y las velas. Bueno, Hacer velas y jabones, aunque de mayor preferencia el cebo de la vaca para la confección de velas, para la iluminación diaria, digamos. Por eso las ollas más pequeñas sí eran comunes de ser vistas en todos los hogares. Y al igual que en el patio del museo, la tahona, que servía como molino de trigo, no de maíz como muchos creen, de trigo. Funcionaba tahona mulera porque se dice que era una mula quien hacía funcionar este artefacto, un armazón en el medio como si fuera una L de madera, atado al animal que giraba alrededor y hacía mover la piedra de arriba, la de abajo completamente inmóvil y bueno, peso con peso se trituraba este cereal. Después, en cuanto al uso del agua, los primeros años el agua se extraía del río, por ejemplo como actividades de lavar las lavanderas y el sector delimitado yendo para el Puente Viejo, donde se acercaban a realizar esta actividad. Y en el caso de Casa Carlota lleva ese nombre en honor a su última moradora, Carlota Martínez de Ibáñez, descendientes de las familias pioneras. Es un rancho de 1820 considerado de estilo colonial por las características paredes de ladrillo adobe, teja muslera. Ahora vamos a ingresar. Bueno, acá me van a esperar un ratito. ¿Sí? sí, cómo no. Ah, Está súper fresco, así que los invito. bueno. Paredes de 60. Y entre 60 y 80 centímetros de espesor, bueno, la entrada a casi 1 metro de espesor, tenía que ver con el poder soportar el peso del techo. En este caso, la construcción fue adquirida en pleno abandono y recién en el 69, 1969, fue abierta después de una ardua restauración al público. Fue restaurada en aquellos años en los que las técnicas originales de construcción no eran tenidas en cuenta, así que lo que deberíamos ver
por ahí si tienen la posibilidad de ir a Rancho Real, son las ramas de saucería en el techo, atadas con tiento. Arriba de eso hay un espesor muy grueso de adobe, unos 20 centímetros, y por fuera, que es lo visible, la teja muslera o faldera, que bueno, el nombre se le daba la forma con el muslo, así que es el origen del nombre. Eso generaba mucho peso, así que el objetivo fundamental de las paredes era soportar el peso. Con este plus de que si se mantiene cerrado, lo fresco se mantiene, caso contrario en invierno, si dice calefacción y se mantiene cerrado, se mantiene la calefacción. Esta es una muy pequeña y reducida sala de estar, la habitación principal y la cocina. Aparentemente supo tener una habitación más en el patio donde estuvimos parados, pero después no hay un registro que confirme si hubo o no más habitaciones. Si hablamos de rancho colonial, debería tener entre 8 y 10 habitaciones con el patio interno, pero bueno, no hay un archivo o algo que confirme esta cuestión, porque también hay un gran hueco en cuanto a las familias que habitaron antes de Martínez y Valle, o sea, las primeras familias que vivieron en este rancho. ¿Qué vende original? Además, en el piso debería ser cubierto por el lastre, este ladrillo cuadrado, al igual que en la cueva, así que está parcialmente restaurado. El lastre se usaba en los barcos para hacer peso y contrapeso cuando el barco venía sin carga. Cuando se iba con carga, el lastre en los primeros años quedaba abandonado, los vecinos comienzan a tomarlos para revestir los pisos, pero posteriormente una avivada de estos comerciantes que lo ofrecen como revestimientos de pisos, por ejemplo. Por eso era muy común el lastre. Sí, el piso original de la habitación, si me acompañan, adelante. Madera de pinotea, piso flotante, las heridas que ha dejado en su momento el brasero. El brasero que nos trae a la memoria muchos olores y sabores. Fundamental para calefaccionar, pero quemar el guano o la caca de algún animal, generar un humo y ahuyentar los insectos, principalmente los mosquitos. Porque esta tela, aunque queda de muy buena decoración, solo evitaba las picaduras de estos insectos, pero no espantaba. Lo más antiguo de la casa se intenta reconstruir este ambiente de 1820, así que los muebles no son originales, son donaciones de distintas familias. Además del brasero, la cama, que por ejemplo no tiene soldaduras, sino las fundiciones de hierro y estos encastres, como armar un gran rompecabezas. Camas de 2 plazas, aunque se ve muy pequeña. El hombre europeo que llega en aquellos años era menudito, de baja altura, 1,60 m. No necesitaban camas más altas. Los adultos entraban de manera muy cómoda. Lo que genera por ahí el mito de gigantes de la Patagonia tiene que ver con la diferencia de altura. El hombre tehuelche muy alto biológicamente, 1,80 m, 1,90 m, hace la diferencia. Además de ese enorme calzado que usaba cubierto los pies, dejaba una gran huella. En cuanto a vida cotidiana, que es lo que abordamos en Casa Carlota, por ejemplo, la labor de la mujer de todas las culturas que tiene que ver con el hilado. Darle la forma a la lana de hilo que se usaba para la confección de prendas de uso cotidiano, los abrigos, las frazadas, pero parte del hilo que se usaba para la fabricación o confección manual de velas. ¿Por qué manual? Había que tener el pabilo, la mecha, la lana de la oveja hilada. En la olla más pequeña del patio se iba a fundir previamente el cebo de la vaca a una temperatura media y se iba a sumergir y a empapar varias veces hasta que tomaba el grosor ideal. En aquellos años las familias eran muy numerosas, el común de los hijos se dedicaba a las actividades de la vida cotidiana, más allá de que pudiera o no algún criado. Seguramente había 1 o 2 encargados de fabricar las velas, objeto más que importante para la iluminación. Por supuesto que el hilado siempre fue un trabajo femenino y en este caso la rueca, al igual que en el cuento de La Bella Durmiente, ella es muy chiquitita todavía. La rueca, un
trabajo mecánico, podemos decir, un poco más rápido, gira la rueda, la dama se sentaría en aquel sector, sube, baja y se va enrollando en los carreteles de forma pareja. Lista para ser usada, podríamos decir. En el caso del altillo, si se puede llamar de alguna forma, tiene que ver con el escondite que se creía útil para esconderse de los ataques de malones. En este caso, nuestra población jamás fue atacada por un malón, nunca sufrió un ataque, así que estos lugares no se usaron para el objetivo con el cual se construían. Claro. Pero mantenía Además, la temperatura miramos, que también... sí, de afuera hay una ventanita arriba. Ese es un poco el propósito del hueco. Otro gran mito en cuanto a los malones tenía que ver con el uso de la tuna. La tuna genera mucho cuerpo y un enrejado natural que rodeaba la casa. Si había un ataque de un malón, un indio que tiraba sus lanzas se iba a incrustar en la tuna y así evitaría algún accidente, Claro. por decirlo de alguna forma delicada. Sí. Y lo que miraban, el rincón, el sector de la higiene personal, podemos hablar desde la higiene de distintas culturas. Por ejemplo, este tipo de familia, por lo general descendiente de las europeas, las españolas las primeras familias, después las demás corrientes migratorias, en su conjunto creían que bañarse todos los días era perjudicial para la salud, se podían enfermar. Por eso se habla de higiene personal, higienizar las partes íntimas, jarra, palangana, bañarse como mucho 2 o 3 veces por año. ¡Ey, no te enojes! 2 o 3 veces por año. Y un ritual que en la mayoría de los casos, preparar el agua, se baña el de mayor jerarquía en la familia, el padre, el abuelo, y continúan hasta los niños más chiquitos. Sí, sí, sí. La cola de caballo, objeto fundamental, ya que al no higienizarse, al no lavarse el cabello todos los días, se junta caspa, grasa, y para limpiar los dientes del peine que se ensucian a peinar la cabellera, era más que útil. Pero si hablamos de los tehuelches, que era la cultura que convivía constantemente con estos maragatos, una cola de caballo podía ser utilizada como un postizo, el origen del peinado cola de caballo, o trenzada. Y en cuestiones de higiene, estas tribus acostumbraban a bañarse todos los días, invierno y verano, al amanecer, hombres por un lado, mujeres por el otro, y tenía que ver más con una cuestión de purificar las almas, una buena forma de comenzar el día, no tan entendido como cuestión de higienizar el cuerpo. Sí. Además, acto seguido, grasa de potro para prevenir cuestiones con el sol, con la tierra, con el viento seco, y cuidar la piel. Eso genera un fuerte olor. Que podemos entender el mismo acto desde distintas culturas. Eran los antitranspirantes de la época. Más o menos. Lo que dice el libro de Muster, por ejemplo, Vida entre los Patagones, es muy descriptivo. A lo mejor hay que leerlos varias veces y se van a encontrar seguramente cuestiones distintas en cada lectura. Es que el caballo de un hombre tehuelche podía oler a un europeo a 2 kilómetros de distancia porque su olor era muy fuerte al haber falta de higiene. Su comportamiento era extraño y seguramente a los días o a las horas llegaría alguna expedición de hombres europeos a la zona de la tribu. Por lo general nunca le erraban, según varios viajeros. Bueno, además pueden ver las arcas y los baúles para guardar las pertenencias personales. Los arcones. En el interior seguramente un compartimento menor con llave para guardar los secretos. Algún chocolate, alguna carta de amor, alguna joya valiosa. Ve tú a saber qué era lo secreto. Y en el caso del espejo, sí es mucho más moderno. Sí. Tiene el escudo de las Provincias Unidas y eso nos da la gran pista. Aunque nos habla de una postura política bien delimitada, el espejo de todos modos está dedicado a una mujer, a una dama. Recuerdo a mi querida esposa, Juana o Ivana, puede ser Miguel de León. Y lo que significó para aquellos años traer un espejo con un esmerilado de este tipo y de este tamaño. Por supuesto que todo vía mar, el puerto que se encontraba en el actual muelle de lanchas.
más que costoso. De pocas familias. Podemos decir que aunque se intenta recrear una familia con una economía mediana, este espejo no sería un reflejo de No responde así. de sociedad. Sí, sí, sí. Infaltable en todos los hogares, independientemente del tipo de economía que manejaran, lo que recreaba el altar religioso, familias muy creyentes, católicas mayormente, el momento del día destinado a orar, a agradecer, a pedir por los enfermos, aunque pareciera una muy cómoda mesa de luz. Sí. La imagen de la Virgen. Mirá la imagen que tiene arriba. Esa es aparentemente una alfombra de origen italiano. Mirá lo que es esto, está intacto. Mirá. Según lo que cuentan la familia que donó el objeto, se intenta incorporar una nueva Venecia. corriente de donaciones. Sí. La idea es que cada objeto ingrese con una historia particular de Claro. uso Sí, sí, sí. o de a quién pertenecía. Claro. Las pilas de agua bendita, lo que sería propio de la cultura europea sería la que está cerca de la cama. Ujú. Pero esta se roba toda la atención con caracolas, aparentemente confeccionada por una india manzanera que confeccionaba este tipo de objetos para el comercio. Y esta gran contraposición, si está bien dicho, de que fabrique objetos para la venta que no le corresponden a su cultura o a sus creencias religiosas. No Aunque sería el comercio tanto. era todo un tema en No esta sería, zona. no sería tanto si tenemos en cuenta que los propios Ken, los propios tehuelches dejaron que vinieran los españoles. También. Porque los estaban esperando. Los estaban esperando. ¿Cierto? Bueno, a la pasada vemos los cuadros bordados con cabello. Ujú. Por lo general se realizaban este tipo de obras de arte cuando había un miembro en la familia que había fallecido o algún adulto mayor que estaba muy enfermo y tenía muy mal parte médico, mal pronóstico. Una forma de recordar a los queridos, bordar con la técnica del bordado que se utilizaba con el hilo, pero con el cabello, en el caso del tronco, las ramas del árbol. Pero las hojas de este sauce con una segunda técnica que tiene que ver con cortar el cabello, por ejemplo, 1 centímetro, aplicarlos con pinzas y ir pegando el cabello. Estos serían de los cuadros más imponentes, aunque lo más común en aquellos años, en esta época de 1820 en adelante y años atrás, era el cabello en el relicario. También aparecen los cuadros bordados con cabello, pero con las iniciales del difunto, que eran mucho más pequeños. Bueno, en la tercera opción aparecen este tipo de cuadros. Y si me acompañan a la cocina, Bueno, ¿tomamos unos mates? podríamos tomar unos mates y se dirán ustedes dónde está la cocina a leña. Bueno, la falta de cocina a leña era muy costosa, así que nos habla por sí sola de la economía familiar. Además que el uso de fogón era característico aparentemente del norte de España, este tipo de fogón con un pulmón similar al que vemos. Múltiples funciones, preparar muchas brasas para los braseros, calentar el agua, una pava que casi no se ve. Vamos a verla, si no se ve, se ve. Se ve, se ve, se ve. ¿Quién se levantaría primero en la mañana, muy temprano, la dama, a preparar el desayuno? ¿Qué le podían pedir? Pan, por supuesto, moler los granos de trigo, los morteros de piedra, de mármol, era palabra mayor. Un café con leche, diría algún niño. Y a lo mejor esta dama lo pensaba 2 veces, porque el café venía verde. Había que tostarlo con un objeto como este. Movimientos circulares para evitar que se pegue y se queme, además de haber ordeñado la vaca para extraer la leche. Una vez que el café estaba tostado se podía moler, esos molinillos eran los más comunes.
el negro, el verde. Claro. Y recién después seguramente ya estaba el agua caliente para preparar un buen café. La segunda gran cuestión era con qué endulzarlo. El azúcar se conseguía, pero era muy costoso y se convidaba, se invitaba siempre que la situación lo ameritara. Tenía que valer la pena. Si no, se endulzaban las infusiones con miel. Si no había, iba amarga. Y se preguntarán por qué no hay una mesa con lugares designados, con un plato, un cubierto, un tenedor. También en parte la economía familiar no lo permitía, además que el encuentro de la familia completa era por la noche. Los niños se dedicaban a la actividad de pastoreo de animales, a partir de los 5 años ya se incorporaban al mundo del trabajo. Se repartían en distintos puestos y antes de que el sol se escondiera debían volver con todos los animales. Si había un corral se encerraban los animales y no se esperaba que se echaran, que no se levantan hasta el otro día. Así que seguramente al atardecer pelearían por los asientos, por el vaso, por la cuchara. Seguramente el que quedaba medio lejos, la mamá le diría, te puedes sentar en este, las caderas de una vaca, el cuero del puma, ¿te querés sentar acá? ¿Ahí más? Vení, sentate. Muy chiquitita, me parece. ¿Te querés sentar acá? ¿Vas a la playa vos? No. Bueno, porque ya lo vio, si no capaz que se sentaba. ¿Qué se podía comer en esta época? Todo lo que nos gusta, seguro. Estofado, puchero, guisos, con muchas verduras. Comidas muy calóricas, había que estar bien alimentados para el trabajo de la vida cotidiana. Además, la carne de la vaca pampa salvaje se salaba, pero la carne salada no es sana para el día a día y para ser consumida un bife o un asado era muy dura, como una suela, así que tenía que ser hervida muchas horas. La consecuencia, el guiso o el estofado o el puchero. Los días de lluvia, los varoncitos por lo general, aprender el arte del trenzado y los distintos tipos de trenzado, y no podían faltar los tientos. Lo que había para atar, la lonja del cuero del potro para afilar los utensilios. Podemos ver el antes y el después con la revolución industrial, desde la habitación a la cocina. Si bien cuando Carmen de Patagones es fundada, Inglaterra se encontraba en plena revolución industrial, aún en 1820, como vieron, muchos de los trabajos se realizaban de forma manual o artesanal. Pero comienzan a llegar este tipo de objetos modernos, aunque no lo parezca. Es un brasero calientaplancha, con ese nombre tan largo, las brasas, y calentar 4 planchas a la vez. La plancha más pequeña, el puño y el cuello de la camisa, y ya teníamos la plancha más grande, caliente para el común de la prenda, y hacía ahorrar mucho tiempo. Además de la olla o la pava, unos buenos mates, o a esta hora seguramente ya tendría bien en claro qué iba a haber a la hora de la cena. Ese es el mortero de madera para los granos de maíz. Mirá. Claro, allá los de trigo en la tabona. Y ese, para el de según maíz. los registros, eso se usa solo para el grano de maíz, por ejemplo. Y si nos vamos a la parte de atrás, otro objeto moderno y tiene que ver con el lavado de las prendas. Un lavarropa de origen inglés, de madera, aparentemente fines del 1800, principios del 900. Una tabla de lavar, ropa previamente jabonada, una medida de agua. Y para lavar, mover la palanca. La tabla de lavar haría el trabajo por sí sola. Claro. Ahora les muestro. Mirá vos. El desagote. Mirá vos. Aunque muchos pudieran acceder a este tipo de objetos, la dama sigue eligiendo ir al río a lavar. La dueña de casa, las hijas, Sí. las hermanas, ¿por qué no? Y esto tiene que ver con que el sector del río, de donde se dedicaban a la actividad de lavandería, era un lugar de encuentro social por excelencia. Circulaban muy fuertemente los chismes, los rumores, y la mujer en la soledad de su hogar
estaba aislada y a lo mejor comenzaba a estar desactualizada con ciertas noticias de la población. Así que por lo menos 1 o 2 veces por semana elige continuar con la tarea de lavado en el río, por ejemplo, para continuar con esta vida social, por así decirlo. O los días de lluvia. O los días de lluvia. Estos eran objetos que se veían en pocos hogares. Vemos el rincón de los niños pastores, y eso explica por qué los estribos y las espuelas son tan pequeñas. El cuentaganado, que en la actualidad se sigue usando, cada piedrita, cada cuenta valía una cierta cantidad de animales, las caramañolas para llevar el agua y la alforja que atraviesa el lomo de caballo por arriba, pan, carne salada, algún queso. ¿A dónde hay un guagua? Ah, no, con razón, te asustaste vos, me parece. Otro objeto moderno, el molde para velas. Ah. Aunque se llama velero, nos atrevimos a cambiarle el nombre por molde para velas. Decimos que se llama velero porque quien hace el acto de donación lo ingresa con ese nombre. Dejar de hacer las velas de una en una mechita, un pabilo mucho más finito, sujeto con varillas, el cebo, esperar una cierta cantidad de horas, a baño María dicen las instrucciones del objeto desmoldar, pero la realidad es que no había tiempo para perder, así que agua caliente con una pava, que se derrita un poco y desmoldar. 2 o 3 veces que realizaron esta actividad, ¿Tenían liberado velas como para...? para colaborar en otra actividad. ¿Eso de qué año es? Y esto no sabré, no quiero mentirle. No quiero mentirle. Pero a lo mejor de 1820 en adelante sí era mucho más común. La escuela en esta época de la fortaleza, por supuesto que era para las autoridades. Llegan esas maestras o maestros particulares que ofrecen su hogar para dedicarse a la educación. La realidad es que pagar un maestro de ese tipo era muy costoso. A lo mejor de todos los hijos de la familia podían ir uno, pero al haber falta de mano de obra, los niños debían quedarse colaborando. Ni hablar de los jardines de infantes, que son muy recientes en nuestra población. Sí. Y para ir cerrando, un objeto que a lo mejor no es tan antiguo como el rancho, pero que es muy vigente en cuanto a su utilidad. Es un atrapamoscas. Funcionaba sobre una bandeja, tiene las patitas que mantienen distancia de la superficie plana, donde van mis dedos en el interior. Tenían que colocar algo pegajoso, agua jabonosa, miel diluida con agua, dudo que el azúcar, y en el interior carne cruda, azúcar, miel, algo que atraiga a los insectos, a la mosca particularmente, que ingresa caminando pero se olvida de salir caminando, se quiere ir volando, choca, cae, queda pegada. Digamos que tiene una muerte trágica. Sí. Pero ¿qué es lo mejor de esto? No usa veneno, por lo tanto no contamina el ambiente ni daña la salud, y que una vez que excedía la capacidad de moscas límites, se lava y se vuelve a usar. Claro. No se tira. Sí, sí. Es más que reciclable. Podemos decir que es un atrapamoscas ecológico. ¿Por qué no? La verdad que sí. Esto es raro de ser visto, Sí. de ser encontrado. Un contenedor de suicidio de moscas. De moscas. El atrapamoscas. Y ahora sí la hay. Claro. O qué cruel, cuánto tarea por hacer, salen con unas caritas que... Claro, pero no quieren trabajar los pibes a los 6 años. Eran muy malos, dicen, nos Claro. hacían trabajar. Sí. O qué vagos que somos ahora, no hacemos nada por sí solos. Son unas conclusiones que habría que poner una cámara ahí. Sí, porque antes se trabajaba todo, se hacía todo. Y bueno, esto de la escolaridad, para ellos es algo natural, ir al jardín, ir a la escuela, seguir estudiando o trabajar, una posibilidad. En aquellos años la educación no era para todos, no era muchas veces una posibilidad, y que los niños no fueran a la escuela y cómo hacían para tener amigos y cuándo jugaban.
Es toda una historia. Visita, más que familiar, recomendada, sí. Para venir varias veces también. ¿Por qué no? Sí, en cada visita aparece alguna cosa nueva. Y también yo me guío mucho por los intereses de la familia de ese día, medio como que hay un guión para seguir. Yo me atrevo a guiarme por lo que le genere más conflicto o cuestiones o preguntas a la familia o a la persona que se acerca. Siempre que pueda responder, porque yo claro que hace poco tiempo que estoy y por ahí hay ciertos detalles que uno no maneja o cosas que no prestan atención, que uno cree no me van a preguntar y surge la pregunta y en realidad yo no me ofendo, eso sirve para uno para estar mejor informado. Y más atento, claro. Pero siempre aparece alguna pregunta que uno queda Claro, sí. medio, está villando. Bueno, gente, antes de retirarse, por supuesto que van a firmar el registro de visitantes, en lo que solía ser el altar religioso, sus nombres, de dónde son. Perfecto. ¿Tu nombre? Virginia. Virginia. Listo, muchísimas gracias. Nada.